Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy entramos a la segunda unidad del sílabus, de la cual vamos a hacer el MRUB, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Comenzamos con la aceleración constante. La aceleración de un cuerpo es constante si su módulo y su dirección permanecen iguales en todo momento. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, tipos de movimiento variado. Movimiento acelerado es aquel en donde la aceleración actúa a favor de la velocidad, de modo que el módulo de la velocidad aumenta a través del tiempo. Luego, movimiento desacelerado. Se le llama también movimiento retardado y es aquel en donde la aceleración actúa en contra de la velocidad, provocando que ésta disminuya su valor a medida que transcurre el tiempo. O sea, cuando desacelera es negativo y cuando acelera es positivo. La fórmula que debes utilizar es movimiento final es igual a la inicial más menos aceleración por el tiempo, si en caso falta la d, o sea, distancia. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más si acelera menos si desacelera, 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora, la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más si acelera o menos si desacelera, 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado. En caso de que falte la velocidad final como dato. O también que la distancia es igual a velocidad inicial más final entre 2 por el tiempo, siempre y cuando falta la aceleración. Una ecuación puede ser útil o prácticamente es la que permite calcular la distancia recorrida en el enésimo segundo. Entonces, velocidad inicial más aceleración entre 2 por 2 veces enésima de tiempo menos 1. ¿Ya? Tenemos la posición versus tiempo. La ecuación de movimiento para movimiento rectilíneo uniformemente variado es la siguiente. Tenemos eje de coordenadas X y Y. En caso de X distancia y en caso de Y, en caso de Y es distancia y en caso de X sería el tiempo. Tiempo es unidad segundo. Distancia es unidad es metro, ¿cierto? Mira, tienen la variación. Entonces puede ser la velocidad final es igual a inicial más la velocidad inicial. En ese caso, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad más la aceleración por el tiempo cuadrado entre 2. Ese es en caso de una parábola. ¿Ya? O sea, el punto final, estamos hablando de distancia, ¿ya? Igual a la inicial más, es una ecuación, velocidad inicial más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. La velocidad de A en este punto debe ser igual a la tangente del ángulo de formación. 2. Velocidad versus tiempo. Tengo la velocidad y tengo el tiempo. Velocidad unidad, metros por segundo. No debe aparecer kilómetros por hora. Y el tiempo no debe ser en horas, sino en segundos. ¿Ya? Si yo quiero hallar la aceleración, es igual a la tangente del ángulo de formación. Acá está. La tangente, ¿cierto? Del ángulo. Entonces, también la distancia, si tú quieres hallar la distancia, que viene a ser igual al área. Si es un triángulo, base por altura sobre 2. Si es un cuadrado, la L al cuadrado. Y si es un rectángulo, base por altura. Dependiendo de la figura que forme prácticamente. Dice, sea la siguiente gráfica o la gráfica siguiente. Tienes el área 1, que es el recorrido hacia la derecha, el área 2, que es el recorrido hacia la izquierda. Tienes también lo que es el desplazamiento a distancia, que son la suma de las áreas. Y tienes la variación de la posición, que es la diferencia también de lo que son las áreas. 3. La aceleración versus tiempo. Tengo la aceleración unidad metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo la velocidad? Si todo eso es el área, entonces es igual a área. ¿Cómo puedo hallar la variación de velocidad? Igual al área. Paso al siguiente. Trabajando en clase. Muy bien, pasamos. Pregunta número 1, como siempre, ya está resuelto. La pregunta número 2, si tienes que resolverlo en el mismo libro, porque hay un pequeño espacio, pero si ya no tienes el libro, caballero, tienes que colocar la resolución en el cuaderno, ¿ya? Pregunta número 2 dice, un móvil con MRV cubre la distancia entre dos puntos que distan entre sí 50 metros. Tengo la distancia 50 metros.
en 5 segundos. Tengo tiempo 5 segundos. Si la rapidez con la que parte es de 15 metros por segundo, velocidad inicial, ¿cuál es el módulo de la aceleración? No sé, eso es lo que vamos allá. Tengo datos de distancia, sí, inicial, también tiempo, también un medio de aceleración, tiempo cuadrado. Me conviene esta fórmula porque simplemente despejo A. Y empiezo ya. De 50 igual a velocidad inicial que es 15 por el tiempo 5 menos un medio de aceleración por 5 al cuadrado. O sea, el tiempo al cuadrado. 5 al cuadrado 25. No puedo simplificar sin par 25, pero sí puedo utilizar el signo negativo. ¿Por qué utilizo el signo negativo? Porque está desacelerando. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Pasa prácticamente lo que es al otro extremo con signo positivo, pasa a restar, 75 menos 50 sería 25, ¿ya? Ese 2 pasa a multiplicar, queda 50, y 25, aquí le faltó un 5, ¿verdad? Acá es 50 entre 25 es 2 metros por segundo al cuadrado. Acá es 25, hay un pequeño lapsus ahí. Simplemente lo corrigen ustedes en su librito. 50 entre 25 es a 2. 2 metros por segundo al cuadrado. Pregunta número 3. Un móvil con MRV pasa por 2 puntos con velocidades de 3, velocidad 3 y velocidad de 7. Si dichos puntos están separados, distancia de separación 50 metros, ¿qué tiempo? Eso es lo que voy a hallar. Tiempo empleó en el recorrido, ¿ves? Lees y luego sacas tu dato. Entonces, tiempo, distancia, velocidad. Hay una fórmula de la suma, ¿verdad? De las velocidades entre 2 por tiempo. ¿Puede ser velocidad 1, velocidad 2? Sí. ¿Puede ser velocidad inicial y final? Sí. Son los mismos. Entonces, despejamos y vamos a reemplazar los datos. Distancia 50, inicial 3, final 7, entre 2, tiempo. Tiempo es lo que te piden allá. Pasas a multiplicar 100, sumas 10 y divides. 100 entre 10, 10 segundos. Espero que hayan entendido hasta ahí. ¿Qué fórmula utilizar? De acuerdo al dato que tengo. Por ejemplo, esta fórmula no puedo utilizar acá en la número 1. ¿Por qué? Porque te piden hallar A y aquí no hay A, porque es la aceleración. Pasamos al siguiente punto. Pregunta número 4. Un móvil partió de reposo. Velocidad inicial, 0. Con una aceleración A es de 20 metros por segundo al cuadrado. Cuando su rapidez sea 100 metros por segundo, velocidad final 100 metros por segundo, recuerda, mira, inició de 0 y después subió a 100. Entonces no es negativo, es positivo, ¿verdad? La fórmula. ¿Qué distancia habrá recorrido? Final, inicial, no puedo utilizar la fórmula de la pregunta 3, no. Pero sí puedo utilizar de velocidad, ¿cierto? Los cuadrados. Velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Y reemplazo los valores. Final, 100 al cuadrado, 0 al cuadrado más 2 por 20. ¿Por qué 20? Porque la aceleración es 20. Por la distancia. Entonces se mantiene ese 0, 100 al cuadrado, ya está. Mantengo 100, aumento 2 ceros. Y multiplico 40. Vas a dividir, eliminas un 0 y divides prácticamente 1000. 1000 entre 4, 250 metros. Y automáticamente hallaste la respuesta. A veces sencillo que es, simplemente hay que operar. Pregunta número 5. Se muestra el gráfico velocidad versus tiempo de un móvil que se desplaza en el eje X. Acá está, este es un eje, se está desplazando. Dice, calcula su aceleración para el instante de 7 segundos. Recuerda que la aceleración en MRV, si no te dice lo contrario, es constante. Entonces miras la gráfica. Mira, ya está aquí. La altura total. Tengo la altura, recuerda que hay una fórmula de las tangentes. Es 15. Luego está bajando, mira, el tiempo. Mientras que va aumentando el tiempo, la velocidad va a disminuir. Y si disminuye, es por lógica que la aceleración está desacelerando, o sea, negativo. La velocidad disminuye, pero la aceleración es constante. Sí, es constante, pero con otro valor de signo. Entonces, ¿puedo hallar la aceleración? Sí. Si yo hallo aceleración en este punto, debe ser igual en este punto, como en este punto. En 8 debe ser igual a 7, igual a 6, igual a 2, porque la aceleración es lo mismo, en ese caso, de acuerdo a los datos. Pero podemos hallar también lo que es la otra, lo que es la fórmula. Mira, acá la diferencia es de 6, tengo aquí 6, una base de 6, y una altura de 15, desde este punto hasta este punto 0.
0 hay diferencia de 15. No puedo utilizar el 2, no, porque la altura de este triangulito es hasta este punto, no hasta el 2 de acá arriba. ¿Ya? Entonces utilizamos la fórmula. Aceleración es igual menos tangente de alfa. ¿Por qué menos? Porque está bajando la velocidad. Y puedo utilizar. ¿Cuánto era la altura? 15. La base era 6. Entonces, la división del 15 entre 6 es igual a 2,5 metros por segundos al cuadrado. ¿Ya? Si esto baja es negativo y si sube es positivo. Ya esa es la única variación con respecto a las gráficas. Pregunta número 6, mira, está subiendo de este punto hacia arriba. Ya está, entonces continuemos. En el gráfico, velocidad versus tiempo determina la aceleración del móvil para t igual, o sea, el tiempo es igual a 3. Se sabe que se desplaza en el eje X, ¿ves? Está en el eje X, se está desplazando en ese punto, ¿ya? Y entonces, él está subiendo. Muy bien, la velocidad aumenta, la aceleración es constante. Sí, la aceleración en este punto sí es 4, aquí es 4, aquí es 4 y aquí es 4, a 4, 4. Dependiendo de la posición que esté. ¿Utilizo? Sí. ¿Pero por qué no utilizo negativo? Porque está subiendo, no está bajando, ¿ya? Si bajara, tendría que tener la posición en el otro lado. Y utilizamos la fórmula. ¿Cuánto era? 5, y esto es 5. 5 entre 5 es 1. 1 metros por segundos al cuadrado, ¿ya? ¿Pero por qué? Si acá me dice tiempo 3 y no tiempo 5. Ah, porque recuerda que la aceleración es constante. Por eso. Ahora, pregunta número 7. Si un cuerpo se mueve describiendo una trayectoria rectilínea con una rapidez que varía con respecto al tiempo, como indica el gráfico, calcula la distancia recorrida para detenerse o hasta detenerse en un intervalo de tiempo indicado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que te están pidiendo hallar? La distancia. Y cuando quiero hallar la distancia es el área, ¿verdad? Entonces utilizamos base por altura, porque es un triángulo entre 2. ¿Cuánto es la base? A ver, de 0 a 10 y de 0 a 20. Creo que ya es muy práctico, ¿verdad? 10 por 20 entre 2, ¿cierto? Sería 200 entre 2, 100. 100 metros. Entonces ya tienes la respuesta. Pasamos al siguiente punto. Esto sí, la pregunta número 1 sí lo puedes hacer en el libro para poder marcar, porque solamente es colocar verdadero o falso. Pero la número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y si lo demás hay, es en el mismo cuaderno la resolución, porque en el libro no hay espacio. Pregunta número 1 me dice el MRV. En tiempos iguales se recorren espacios iguales. Eso es falso. ¿Ya? Para que sea eso, tendría que ser MRU. El MRV, la aceleración varía en forma constante. Eso tiene que ser verdadero. Siguiente. Eso es falso. Dice, el MRV, la velocidad varía en forma constante. Eso es falso. En MRV, la velocidad varía en forma constante. Mira, está hablando acá de velocidad y arriba de la aceleración. ¿Ya? Si un móvil parte de reposo, su velocidad nula será nula. Ese sí es cierto. Su velocidad sí es nula. Dependiendo también en la posición que esté. ¿Ya? La pregunta número 2 dice, calcula el módulo de la aceleración si el móvil realiza un MRV. La aceleración no tengo, velocidad inicial sí, tengo 6, velocidad final solo para este punto, porque recuerda que la aceleración aquí es igual acá, igual en esta posición, igual en otra posición, si es que A o B no varía, ¿ya? Si variara ya sería muy diferente. Según el gráfico se ve que es constante. Si te das cuenta, mira, está yendo de 6 en 6, ¿cierto? Ya, entonces ahí sí te das cuenta, mira, 6, 6, 6. Por eso que decimos que la aceleración es constante. ¿Ya? Ahora siguiente pasamos. Versión inicial 6, 12, entonces utilizo la velocidad final es igual a inicial más aceleración por el tiempo. ¿Por qué más? Porque está aumentando, mira, la velocidad aumenta, por eso es más. Si empieza a disminuir, utilizo el signo menos. Y reemplazo los valores. 12 igual a 6 más aceleración por 3. Pasa a restar y me queda 6, pasa a dividir. Muy bien. Y la división es 2 metros por segundos al cuadrado. Recuerda que es un tema que ustedes ya han llevado el año pasado y ya tienen la base.
Pregunta número 3. Un camión atraviesa un cruce con una rapidez de 15 metros por segundo. Muy bien, acá tengo el primer dato. Si 4 segundos más tarde, tiempo 4 segundos más tarde, su rapidez es de 7, ahí tengo la otra velocidad 7, ¿cuál es su aceleración? Si el móvil prácticamente se mueve en el eje X positivo hacia el lado derecho con MRV. Muy bien. Quiero A ver, inicial, ya, velocidad final es igual a inicial, ¿sí? Pero si me piden ya está despejada. Aceleración es igual a velocidad final menos inicial entre tiempo. O si no, velocidad final es igual al inicial más aceleración por el tiempo. Y cuando despejas la A, obtienes automáticamente esta fórmula. ¿Ya? Y reemplazo los datos. Finales 15, finales 7, tiempo es 4, lo restas y divides entre 4 y obtengo la respuesta. 8 entre 4 es 2. 2 metros por segundo al cuadrado. Pregunta número 4. Una motocicleta se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente variado y con una rapidez de 20 metros por segundo. Si empieza a frenar, o sea, velocidad final es 0, hasta que logra detenerse en 10 segundos. Tiempo 10 segundos. Me recuerda que la velocidad inicial debe ser 20, se toma como 20 inicial. Calcula el espacio, distancia. Tengo, entonces la suma entre 2 por tiempo, ¿verdad? Ya está. ¿Y reemplazo los valores? Sí. 20 más 0 entre 2 por t, 20 entre 2, 10 por 10, 100. Y ya tengo la respuesta. Pasamos al siguiente punto. Pregunta número 5. Si un móvil con rapidez de 108 kilómetros lo conviertes a metros por segundo, como ustedes ya conocen. Aquí ya lo he colocado el dato 30 metros por segundo, pero si a veces sufres de olvido o no te acuerdas por decir la conversión, multiplicas entre 30, por 10 entre 36. Ya, ese es el método más rápido. Tengo la aceleración de 5 y qué tiempo demora en detenerse. Velocidad final 0. Tengo inicial, final. Velocidad final es igual a inicial más aceleración por el tiempo. Esa es la fórmula que vas a usar. ¿Quién es el final? 0. Desacelera, ¿verdad? Entonces, inicial vendría a ser 30, ¿cierto? Ya está, y se reemplazan los valores. Muy bien, acá le hemos colocado signo negativo, ¿por qué? Porque desacelera, ¿ya? Entonces sería, los valores ya están reemplazados, este negativo pasa al otro lado con positivo, y 30 entre 5 es 6 segundos, y ya tienes la respuesta automáticamente. Pregunta número 6, del problema anterior, o sea, de la pregunta número 5, ¿qué espacio recorrió el móvil hasta que se detuvo? Hasta que su velocidad final sea igual a 0. El espacio, muy bien, son la suma de velocidades entre 2 por tiempo. ¿Reemplazo el valor? Sí. La inicial, recuerda que era 30, la final era 0, entre 2 por tiempo, ese tiempo de acá lo tomamos como dato, como viste del problema anterior, los datos están entonces en el problema 5. Multiplicas entonces 30 entre 2, 15, y multiplicas por 6, y me quedan 90 metros. Pasamos al siguiente, ya está. La siguiente es la tarea. Tienes para resolver 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces la tarea es del 1 al 4. Apunten MRV, tarea del 1 al 4. ¿Ya? Ahí tienes para ir resolviendo. Y ahí tienes también a dónde tienes que enviar, por favor, todo a ese correo. ¿Ya? Entonces, no se olviden de presentar sus tareas. Espero que todos estén bien, cuídense mucho y será hasta otra nueva oportunidad.